en la Viena imperial, nació una archiduquesa destinada a ser un peón en el ajedrez dinástico de Europa. Pero María Carolina de Austria no era una pieza cualquiera. Enviada a Nápoles para casarse con un rey infantil y asegurar la descendencia, pronto demostró que su ambición era mucho más grande que el lecho real. Con la sangre de su madre, la gran emperatriz María Teresa, corriendo por sus venas, no se contentaría con ser una simple consorte. Observó, aprendió y esperó el momento preciso para tomar las riendas del poder. Transformó un reino atrasado en un actor clave en el escenario europeo, enfrentándose a revoluciones, a la astucia de Napoleón y al trágico destino de su propia hermana, María Antonieta. Esta no es la historia de una reina, sino la de una gobernante nata que, en un mundo de hombres, se atrevió a gobernar como un rey, forjando un legado de poder, intriga y una voluntad de hierro que sacudió los cimientos de Italia. Viena, mediados del siglo XVIII. El Palacio de Hofburg no es solo un hogar, es el epicentro de un imperio y una escuela de poder. Aquí, bajo la mirada de acero de la emperatriz María Teresa de Austria, sus hijos no son criados, son forjados. No aprenden solo arte y música, sino diplomacia, estrategia y la inflexible doctrina del deber dinástico. En este ambiente de rigurosa disciplina y colosal ambición, nace el 13 de agosto de 1752, una archiduquesa que heredaría la voluntad de hierro de su madre, María Carolina. Era la 13ª hija, una pieza más en el gran ajedrez europeo de María Teresa, quien utilizaba los matrimonios de sus vástagos para tejer una red de alianzas que protegiera a Austria. María Carolina creció a la sombra de su madre, observando, aprendiendo y absorbiendo cada lección de gobierno. Su educación fue exhaustiva, diseñada para convertirla en una consorte influyente, una embajadora de los Habsburgo en una corte extranjera. Compartió su infancia y sus estudios con su hermana menor, María Antonia, a quien el destino conocería como María Antonieta. Ambas soñaban con tronos lejanos, sin comprender del todo el precio que pagarían por ellos. El destino de María Carolina se selló con una tragedia. Su hermana mayor, María Josefa, estaba prometida al rey Fernando IV de Nápoles, una unión crucial para contrarrestar la influencia española en Italia. Pero poco antes de su partida, la viruela, el terror de las casas reales, se la llevó. La política, sin embargo, no permite el luto. El trono de Nápoles necesitaba una reina, y la alianza con Austria no podía esperar. Con una frialdad que helaba la sangre, la emperatriz eligió a la siguiente hija disponible en la línea de sucesión dinástica, María Carolina. A sus 16 años, la joven fue arrancada de su mundo. Las instrucciones de su madre fueron precisas y detalladas, un manual de manipulación política y supervivencia cortesana. Debía ganarse el afecto de su esposo, un rey al que describían como un niño grande, y debía, por encima de todo, producir un heredero varón. Ese sería su camino hacia el poder real. La emperatriz le recordó una cláusula vital en el contrato matrimonial, una llave secreta que abriría las puertas del Consejo de Estado. Al partir de Viena, María Carolina se despidió de su madre y de su amada hermana. Dejaba atrás la seguridad de Hofburg para adentrarse en lo desconocido. Un reino del sur, vibrante y caótico, y un esposo al que nunca había visto. No viajaba como una novia enamorada, sino como una soldada en una misión diplomática, armada con las lecciones de la emperatriz y una naciente obsesión por gobernar. El futuro de Nápoles y el equilibrio de poder en Italia dependían ahora de la astucia de esta hija de la emperatriz. En la primavera de 1768,
la archiduquesa austríaca llegó al reino de Nápoles. Su entrada fue un espectáculo de pompa y circunstancia, pero tras el esplendor se escondía una realidad brutalmente diferente a la ordenada corte de Viena. Nápoles era un torbellino de color, ruido e intriga, un mundo sensual y caótico que chocó frontalmente con su crianza germánica. El encuentro con su esposo, el rey Fernando IV, fue el primer y más grande de los choques. En lugar del digno monarca que esperaba, encontró a un joven de 17 años, tosco, maleducado y más interesado en la caza y las bromas pesadas que en cualquier asunto de Estado. Su rostro, marcado por una nariz prominente que le valió el apodo de Re Nasone, reflejaba una simplicidad que rayaba en la ignorancia. Hablaba principalmente en dialecto napolitano, despreciando el italiano refinado y el francés, las lenguas de la diplomacia y la cultura. Para María Carolina, educada para apreciar la inteligencia y el refinamiento, la decepción fue inmensa y amarga. Se sintió estafada, unida a un hombre al que consideraba un salvaje. Pero su decepción personal fue rápidamente eclipsada por su impotencia política. La corte napolitana no estaba gobernada por el rey, sino por un hombre mucho más astuto y poderoso, Bernardo Tanucci. Este anciano ministro, leal a Carlos III de España, padre de Fernando, había controlado el reino durante décadas. Tanucci veía a la nueva reina con profunda desconfianza, considerándola una espía austríaca enviada para socavar la hegemonía española. Desde el primer día, la aisló sistemáticamente. Interceptaba su correspondencia con Viena, le negaba el acceso a los documentos de Estado y la trataba como una simple figura decorativa, cuya única función era proporcionar un heredero. María Carolina se encontró prisionera en una jaula de oro. Era reina, pero no tenía voz ni poder. Sus días transcurrían en una frustrante monotonía, rodeada de cortesanos leales a Tanucci. En sus cartas desesperadas a su madre, se quejaba de la inmadurez de su esposo y de la tiranía del ministro. La respuesta de la emperatriz María Teresa fue siempre la misma: paciencia, astucia y deber. Conquista al rey, adáptate a sus gustos, sé indispensable para él, y sobre todo, dale un hijo. La emperatriz le recordaba constantemente la cláusula secreta de su contrato nupcial, la promesa que se había convertido en su única esperanza. Esa cláusula estipulaba que, tras el nacimiento de un heredero varón, la reina obtendría un asiento de pleno derecho en el Consejo de Estado. Esa promesa se convirtió en su obsesión. Cada mes que pasaba sin un embarazo era una victoria para Tanucci. Cada oración en la capilla real era una súplica por un hijo. Ya no se trataba solo de cumplir con su deber dinástico. Se trataba de su propia supervivencia política. Un heredero no sería solo un príncipe para Nápoles. Sería el arma que ella necesitaba para destruir a su carcelero y reclamar el poder que creía merecer. Mientras María Carolina se consumía en las intrigas del palacio, su esposo, el rey Fernando IV, vivía en un mundo completamente diferente. Se le podía encontrar más a menudo en los bosques de Caserta, persiguiendo jabalíes, o en la bahía de Nápoles, pescando con los lugareños que en el Salón del Trono. A diferencia de su padre español, Fernando había nacido en Nápoles y se sentía profundamente napolitano. Amaba a su pueblo, especialmente a los más humildes, los llamados Lazzaroni, y ellos lo adoraban a él. Le apodaron con afecto el Re Lazzarone, el rey del pueblo. Este vínculo no era un acto político, sino una afinidad genuina. Fernando se sentía más cómodo vendiendo personalmente su pesca en el mercado, regateando y bromeando en dialecto,
que presidiendo un tedioso consejo de ministros. Su educación había sido deliberadamente deficiente. Bernardo Tanucci, siguiendo instrucciones de España, se aseguró de que el tutor del rey, el príncipe de San Nicandro, mantuviera al joven monarca perpetuamente distraído. Su currículo consistía en actividad física, juegos y placeres sencillos. El objetivo era claro: formar un rey que reinara pero no gobernara. Un hombre fácil de manipular que nunca desafiaría la autoridad de su primer ministro. El resultado fue un hombre de una ignorancia enciclopédica en asuntos de política, economía o arte, pero un experto en caza, pesca y en los placeres de la vida rústica. Este era el hombre con el que María Carolina, una mujer de intelecto agudo y ambición desbordante, estaba casada. El abismo cultural entre ellos era insondable. Ella intentó interesarlo en la lectura, en la música de Mozart, en las ideas de la Ilustración que llegaban de Francia. Sus esfuerzos fueron inútiles. Él se burlaba de sus libros y prefería el estruendo de un mosquete al sonido de un clavicordio. Para él, ella era la austriaca, una extranjera seria y exigente que no entendía la alegría de vivir. Sin embargo, María Carolina era ante todo una pragmática, una verdadera hija de María Teresa. Comprendió que el desprecio no la llevaría a ninguna parte. Su camino al poder pasaba necesariamente por su marido. Si no podía educarlo, al menos debía controlarlo. Cambió de estrategia, dejó de intentar convertirlo en un filósofo y empezó a participar en su mundo. Aprendió a tolerar sus ruidosas cacerías, lo acompañó en sus excursiones de pesca y organizó fiestas fastuosas que satisfacían su amor por el espectáculo. Lentamente, con una paciencia infinita, comenzó a construir un puente sobre el abismo que los separaba. Se convirtió en su compañera de diversiones, su confidente, la única persona que parecía entender tanto sus deberes reales como sus deseos personales. Pero bajo la superficie de la consorte complaciente, la estratega política nunca descansaba. Cada sonrisa, cada gesto de afecto, era un movimiento calculado en su partida contra Tanucci. Fernando, el rey Lazzarone, era la pieza central del juego, el premio que tanto su esposa como su ministro ansiaban controlar. La reina sabía que para ganar no bastaba con ser su esposa. Debía convertirse en la única voz que él escuchara, la única voluntad a la que él se sometiera. El año 1775 marcó un punto de inflexión. Durante 7 años, María Carolina había cumplido su deber de esposa, pero no el más crucial de sus deberes dinásticos. Había dado a luz a 3 hijas, preciosas para ella como madre, pero inútiles para sus ambiciones políticas. Cada nacimiento de una niña era una celebración agridulce, un recordatorio de que la puerta del Consejo de Estado permanecía cerrada. La presión era inmensa. Desde Viena su madre le enviaba cartas cada vez más impacientes. En Nápoles, Bernardo Tanucci y la facción proespañola observaban su vientre con mal disimulada esperanza de que siguiera produciendo solo mujeres. La reina vivía en un estado de ansiedad perpetua, su futuro político pendiendo del frágil hilo del azar biológico. Cuando quedó embarazada de nuevo a mediados de 1774, una tensión palpable se apoderó de la corte. Esta vez tenía que ser un niño. La noche del 14 de enero de 1775, en el Palacio Real de Nápoles, el reino contuvo la respiración. Tras un largo y difícil parto, se escuchó el llanto de un bebé. Momentos después, la noticia recorrió los pasillos como un reguero de pólvora. Era un varón. El heredero, Francisco Genaro, había nacido. El estruendo de los cañones del Castel Sant'Elmo sacudió la ciudad.
Las campanas de todas las iglesias repicaron al unísono. El pueblo napolitano celebró el nacimiento de su futuro rey. Pero en las estancias de María Carolina, la celebración era de otra naturaleza. No era solo alegría maternal, era el sabor embriagador del triunfo. Había cumplido, había ganado. Su hijo era la llave que abriría su jaula dorada. Con la legitimidad que le otorgaba ser la madre del heredero al trono, no perdió un instante. Invocó la cláusula de su contrato matrimonial. Tanucci, acorralado, no pudo oponerse. La primera reunión del Consejo de Estado a la que asistió fue un momento de puro drama político. Los ministros, todos hombres mayores acostumbrados a décadas de poder indiscutido, vieron entrar a una mujer de 22 años. Ya no era la archiduquesa asustada que había llegado de Austria. Era una reina madre, segura de sí misma, con una inteligencia afilada y una voluntad inquebrantable. Tomó su asiento, y el equilibrio de poder en la sala se alteró para siempre. Desde ese primer día, la confrontación fue inevitable. Tanucci presentaba un informe, y la reina lo cuestionaba. Proponía una política, y ella ofrecía una alternativa. Hablaba con una autoridad y un conocimiento de los asuntos europeos que sorprendió a los veteranos ministros. Su voz, clara y firme, era la voz de Austria, la voz de la Ilustración, la voz de una nueva era que chocaba directamente con el conservadurismo proespañol de Tanucci. El Consejo de Estado se transformó en su campo de batalla personal. El rey Fernando, atrapado entre su formidable esposa y su anciano mentor, se sentía confundido e incómodo. A menudo se aburría y simplemente asentía a la última persona que le había hablado. María Carolina había conseguido su entrada al poder. La guerra por el control de Nápoles acababa de comenzar, y ahora se libraría cara a cara. Sabía que el reino no era lo suficientemente grande para ella y para Tanucci. Uno de los dos tendría que caer. El Consejo de Estado se había convertido en un teatro de guerra fría. En un extremo de la mesa, el anciano Bernardo Tanucci, encarnación del antiguo orden y de la lealtad a España. En el otro, la joven y enérgica reina María Carolina, decidida a arrastrar a Nápoles hacia la esfera de influencia austríaca y a remodelarlo según sus ideales ilustrados. Cada decreto, cada nombramiento, cada decisión de política exterior se convertía en un pulso entre los dos. La reina no luchaba sola. Con una astucia heredada de su madre, tejió pacientemente una red de alianzas dentro de la corte. Identificó a hombres ambiciosos y talentosos que se sentían frustrados por el inmovilismo del régimen de Tanucci. Figuras como el aventurero irlandés John Acton, un oficial naval de gran capacidad, comenzaron a ganar su favor. Ella los promovió, los escuchó y los convirtió en sus ojos y oídos, creando una facción leal solo a ella. Su principal arma, sin embargo, seguía siendo su influencia sobre el rey. Había logrado transformar la indiferencia inicial de Fernando en un afecto dependiente. Pasaba horas con él, halagando su destreza en la caza, riendo de sus bromas y, entretanto, sembrando la duda sobre su primer ministro. Con sutileza le susurraba que Tanucci servía a los intereses de su padre en Madrid, no a los suyos en Nápoles. Le hizo creer que la debilidad y el atraso del reino eran culpa directa de la anticuada gestión del ministro. Le pintó un futuro en el que él, Fernando, sería un verdadero rey soberano, con ella como su más sabia consejera. Un punto de conflicto fundamental fue la masonería. Tanucci, un católico tradicional, la consideraba una sociedad secreta subversiva y la persiguió con saña. María Carolina, en cambio, veía en las logias masónicas un vehículo para las ideas de la Ilustración
y una red de potenciales aliados modernizadores. Protegió a los masones en secreto, convirtiendo la disputa en una batalla ideológica por el alma del reino. El enfrentamiento final llegó en el otoño de 1776. La disputa se centró en un nombramiento clave que Tanucci se negó a aceptar, desafiando directamente un deseo expresado por la reina y respaldado por el rey. Fue el error que María Carolina estaba esperando. Se presentó ante Fernando y le planteó un ultimátum, enmarcado no como una lucha de poder personal, sino como una afrenta a la autoridad del propio monarca. ¿Permitirás que un sirviente de tu padre te desobedezca en tu propio reino? ¿Eres tú el rey o lo es él? Tocó su orgullo, su incipiente sentido de la realeza. Finalmente, Fernando cedió. En octubre de 1776, firmó la carta que destituía al hombre que había gobernado Nápoles durante más de 40 años. La noticia cayó como una bomba. Tanucci, el intocable, el todopoderoso regente, fue enviado a un retiro forzoso, humillado y derrotado. Fue un golpe de estado palaciego, ejecutado con una precisión quirúrgica por la reina. Con Tanucci fuera del camino, el poder de María Carolina se volvió casi absoluto. Nombró a un primer ministro títere, el marqués de la Sambuca, pero nadie en Nápoles o en Europa se engañó. La que dictaba la política, la que tomaba las decisiones, la que gobernaba, era ella. A los 24 años, había cumplido la misión que su madre le había encomendado. Había conquistado un reino. Mientras se erigía en la cima del poder, no podía saber que las mismas ideas de cambio y reforma que había utilizado para ascender estaban a punto de desatar una tormenta en Francia, una que ahogaría a su hermana en sangre y que amenazaría con derribar su propio trono. A finales de la década de 1770, el poder del viejo ministro Bernardo Tanucci, un pilar de la influencia española en Nápoles, se desvanecía. María Carolina, ya no una joven reina aprendiendo los hilos del poder, sino una consumada estratega política, había logrado su objetivo de marginarlo. Pero para gobernar como ella deseaba, necesitaba más que la ausencia de un viejo tutor. Necesitaba un instrumento, un aliado cuya lealtad no fuera para Madrid ni para las facciones cortesanas, sino exclusivamente para ella y su visión de un reino napolitano fuerte e independiente. Lo encontró en la figura improbable de un aventurero irlandés, John Acton. Acton llegó a Nápoles en 1778. Un oficial naval con una reputación formidable, ganada al servicio del Gran Ducado de Toscana. Su misión inicial era modesta: reorganizar y modernizar la decrépita marina napolitana. Sin embargo, la reina vio en él mucho más que un simple técnico naval. Vio a un hombre de acción, enérgico, ambicioso y, crucialmente, un extranjero sin vínculos con la arraigada nobleza local. Él era la encarnación de la meritocracia que ella admiraba, un hombre cuya fortuna dependería enteramente del favor real. Su ascenso fue meteórico, orquestado en cada paso por la reina. De secretario de Marina, pasó a ser ministro de Guerra. Poco después acumuló también el Ministerio de Asuntos Exteriores y finalmente el de Finanzas, convirtiéndose en el primer ministro de facto del reino. Todo el aparato del Estado estaba ahora en sus manos, pero su mano era guiada por la mente de María Carolina. Juntos formaron una de las alianzas de poder más formidables de la Europa del siglo XVIII. Ella era la visionaria, la que marcaba el rumbo político. Alejar a Nápoles de la órbita de su hermano Carlos IV de España y acercarla a su Austria natal y a la emergente potencia naval de Gran Bretaña. Él era el ejecutor implacable,
el que transformaba las directrices de la reina en flotas, ejércitos y tratados. Esta inusual cercanía entre la reina y su ministro extranjero no tardó en desatar rumores en las cortes de toda Europa. Se hablaba de una relación amorosa, un escándalo que, fuera cierto o no, servía para subrayar una verdad innegable. El rey Fernando IV era una figura decorativa en su propio reino. El verdadero poder residía en el dúo formado por su esposa y el ministro inglés. Juntos, se embarcaron en un ambicioso programa de reformas militares y diplomáticas. Se construyeron nuevos astilleros, se fundaron academias militares y la bandera de las dos Sicilias comenzó a ser respetada en el Mediterráneo. María Carolina, a través de Acton, estaba forjando el Estado a su imagen y semejanza. Fuerte, centralizado y autoritario. Había encontrado al hombre perfecto para ejecutar su voluntad de gobernar como un rey. Mientras consolidaban su poder, sintiéndose seguros en su fortaleza mediterránea, no podían saber que al norte, en la capital más brillante de Europa, se estaban gestando ideas que pronto se convertirían en una tormenta. Una revolución que no respetaría tronos, alianzas ni ambiciones, y que pondría a prueba su reino y su propia alma de una manera que jamás hubieran podido imaginar. El año 1789 encuentra a la corte de Nápoles en la cima de su esplendor. Bajo la férrea dirección de María Carolina y su ministro Acton, el reino proyecta una imagen de fuerza y modernidad. En los opulentos salones del Palacio de Caserta se habla de la nueva flota, de alianzas estratégicas y de la magnificencia de la corona. Las noticias que llegan de París sobre una reunión de los Estados Generales y cierto descontento popular se reciben con la distancia de quien observa los problemas de un pariente lejano y algo problemático. Para María Carolina, los asuntos de su cuñado, Luis XVI, son preocupantes, pero la solidez del absolutismo francés parece incuestionable. Sin embargo, la curiosidad inicial pronto se transforma en inquietud. La toma de la Bastilla, un acontecimiento simbólico y violento, resuena en todas las cortes europeas. Luego llega la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, un documento cuyas palabras, libertad, igualdad, fraternidad, son una afrenta directa a todo lo que representa una monarquía de derecho divino. Para una reina que ha dedicado su vida a centralizar y ejercer el poder absoluto, estas ideas no son filosofía política, son veneno puro. La conexión personal intensifica la amenaza política. La correspondencia entre María Carolina y su hermana menor, María Antonieta, se convierte en un angustioso testimonio del cataclismo. Las cartas de la reina de Francia, antes llenas de frivolidades cortesanas, ahora hablan de miedo, de la hostilidad del pueblo, del encierro en las tullerías. María Carolina lee con una mezcla de horror, rabia y una creciente sensación de impotencia. La revolución no es un evento abstracto. Tiene el rostro pálido y asustado de su hermana. Mientras tanto, las ideas revolucionarias, como semillas llevadas por el viento, comienzan a germinar en el fértil suelo napolitano. Los mismos círculos intelectuales que la reina había fomentado en sus primeros años de fervor ilustrado, ahora se convierten en focos de discusión radical. En las logias masónicas y en los salones literarios, se debate con entusiasmo sobre constituciones, repúblicas y el fin de los privilegios. Figuras como la poetisa Eleonora de Fonseca Pimentel, antes admiradora de la reina, empiezan a ver en París un faro de esperanza. La reacción de María Carolina es visceral e inmediata. Su fe en la Ilustración se hace añicos. Donde antes veía progreso,
ahora ve conspiración y traición. La reina que leía a Rousseau ahora lo considera un profeta del caos. Se impone una estricta censura de prensa. Se prohíben las reuniones sospechosas. Acton organiza una formidable red de espías y una policía secreta dedicada a una sola tarea: cazar jacobinos. El reino del sol y la cultura se transforma rápidamente en un estado policial. La atmósfera de sospecha y miedo lo impregna todo. El punto de no retorno llega en junio de 1791. La noticia del fallido intento de fuga de la familia real francesa y su captura en Varennes cae como una bomba en Nápoles. Ya no son monarcas, son prisioneros. Para María Carolina, la crisis ha dejado de ser política para convertirse en una cuestión de vida o muerte familiar. Su miedo se ha solidificado en una determinación fría y dura. Ya no se trata de contener la revolución, sino de aplastarla y vengar a su familia. Enero de 1793. Un silencio gélido se apodera de la corte napolitana. Las noticias del juicio y la condena de Luis XVI han mantenido a todos en vilo, pero la esperanza, por tenue que fuera, aún persistía. Cuando finalmente llega el mensajero con la confirmación oficial de la ejecución del rey de Francia, la noticia golpea a María Carolina no como un evento político, sino como un sacrilegio. El ungido del Señor, su cuñado, había sido asesinado por sus propios súbditos. Su reacción es una mezcla de incredulidad, dolor profundo y una furia que la consume por completo. Se viste de luto riguroso, pero su duelo no es pasivo. Es un duelo armado, una promesa de venganza. Este acto marca su ruptura definitiva y violenta con cualquier ideal ilustrado que pudiera haber albergado. La razón ha muerto en la guillotina. Solo queda la sangre y el hierro. Pero el golpe más devastador estaba aún por llegar. El 16 de octubre de 1793, su hermana, María Antonieta, sigue el mismo camino hacia el cadalso. Para María Carolina, este es el apocalipsis personal. La hermana con la que compartió juegos infantiles en Viena, la reina de la nación más poderosa de Europa, ha sido ejecutada como una criminal común. En sus cartas privadas, desata un torrente de dolor y odio. Llama a los revolucionarios caníbales, monstruos sedientos de sangre, y jura ante Dios que dedicará el resto de su vida a su exterminio. Su dolor personal se convierte en la política de Estado del reino de Nápoles. Impulsado por la voluntad de hierro de la reina, el reino se une formalmente a la primera coalición contra la Francia revolucionaria. John Acton recibe la orden de movilizar todos los recursos para la guerra total. Se imponen nuevos impuestos, se reclutan a la fuerza miles de campesinos y la recién modernizada flota se prepara para el combate. La guerra exterior se complementa con una feroz represión interna. La paranoia de la reina alcanza niveles febriles. Ve jacobinos en cada esquina, traidores en cada salón. En 1794, su policía secreta anuncia el descubrimiento de una vasta conspiración jacobina para derrocar a la monarquía. Historiadores modernos debaten si la conspiración fue real o una invención para justificar la purga, pero sus consecuencias fueron terriblemente reales. Comienza una ola de arrestos que diezma a la élite intelectual de Nápoles. Hombres de ciencia, abogados, poetas y nobles que habían abrazado las ideas de la Ilustración son arrastrados a las prisiones. Se emplean torturas para arrancar confesiones y se celebran juicios sin garantías. Las ejecuciones públicas en la piazza del Mercato se convierten en un sombrío espectáculo diseñado para aterrorizar a la población. La reina ilustrada ha muerto, y en su lugar ha nacido una déspota vengativa y temerosa. Su reino ya no es un faro de cultura,
sino una fortaleza asediada, tanto desde fuera como desde dentro. Y mientras sus verdugos trabajan en Nápoles, un joven y ambicioso general corso llamado Napoleón Bonaparte comienza a cosechar victorias espectaculares para la República Francesa en el norte de Italia, acercando inexorablemente la guerra a las puertas de su reino. El año 1798 es un punto de inflexión para Italia. Las victorias de Napoleón Bonaparte en el norte han creado una serie de repúblicas satélites de Francia, alterando para siempre el antiguo equilibrio de poder. En Nápoles, María Carolina, envalentonada por la presencia de la flota británica en el Mediterráneo bajo el mando del almirante Horatio Nelson, héroe reciente de la batalla del Nilo, decide que ha llegado el momento de pasar a la ofensiva. Ignorando los consejos más cautos, presiona a su esposo para que lance una audaz campaña militar, marchar sobre Roma y expulsar a los franceses, restaurando el poder papal. La empresa, sin embargo, resulta ser un desastre humillante. El ejército napolitano, comandado por el general austríaco Karl von Mack, es una fuerza grande en número pero pobre en moral y organización. Tras una breve ocupación de Roma, se desmorona ante el primer contraataque serio del general francés Championnet. La retirada se convierte en una desbandada caótica, dejando el camino hacia Nápoles completamente abierto para los franceses. El pánico se apodera de la capital. Para María Carolina, la imagen de la guillotina y el destino de su hermana son una obsesión aterradora. No piensa arriesgarse a caer en manos de los republicanos. En la fría noche del 21 de diciembre de 1798, la familia real, junto con Acton y sus tesoros más preciados, incluyendo enormes sumas del erario público, huyen del palacio. Se dirigen al puerto, donde les espera el buque insignia de Nelson, el HMS Vanguard. La huida es una odisea infernal. Una violenta tormenta azota la nave durante la travesía hacia Palermo, en Sicilia. En medio del caos y el terror, el príncipe más joven de la familia, Alberto, de apenas 6 años, muere de agotamiento en los brazos de Lady Emma Hamilton, la amante de Nelson. Este trágico suceso forja un vínculo emocional indeleble y poderoso entre la desesperada reina, el almirante británico y su amada. Mientras tanto, en Nápoles, la partida del rey ha creado un vacío de poder. Los patriotas e intelectuales de la ciudad, largamente reprimidos por la monarquía, ven su oportunidad histórica. Con el apoyo del ejército francés que entra en la ciudad, proclaman la República Partenopea en enero de 1799. Es la culminación de un sueño ilustrado. Se redacta una constitución, se abolen los privilegios feudales y se declara la igualdad de todos los ciudadanos. Figuras como la brillante periodista Eleonora de Fonseca Pimentel se convierten en líderes del nuevo gobierno, que busca transformar el antiguo reino en una moderna nación republicana. Desde su exilio dorado pero amargo en Palermo, María Carolina observa con una furia impotente cómo los jacobinos desmantelan la obra de su vida. Pero no está derrotada. Su dolor se ha transformado en un propósito helado: la reconquista. Jura que volverá, no como una madre para su pueblo, sino como un ángel exterminador. Para su sangrienta cruzada, encontrará 2 instrumentos inesperados y letales: la fe ciega de un cardenal guerrero y la lealtad fanática de las masas campesinas. Palermo, primera mitad de 1799. La corte en el exilio es un nido de intrigas y desesperación, pero María Carolina no se rinde. Su voluntad es el centro de la contrarrevolución, y su arma más poderosa no es un ejército napolitano, sino la devoción casi fanática del mayor héroe naval de la época,
el almirante Horatio Nelson. La reina, una maestra de la diplomacia y la manipulación psicológica, teje una red de influencia alrededor del almirante. Lo halaga, apela a su odio compartido por los franceses revolucionarios y le presenta la restauración de su monarquía como una causa sagrada en la lucha contra el ateísmo y el caos. En esta tarea cuenta con una aliada crucial, Lady Emma Hamilton. La esposa del embajador británico y amante de Nelson, actúa como el conducto perfecto para los deseos de la reina. Con su encanto y su fluidez en italiano, Emma traduce, persuade y refuerza el mensaje de Carolina, creando un poderoso triunvirato unido por la política, la pasión y un fervor reaccionario. Mientras la diplomacia opera en Palermo, en el continente se desata una guerra santa. El cardenal Fabrizio Ruffo, a instancias de la corona, desembarca en Calabria y organiza el ejército de la Santa Fe, los Sanfedisti. Es una horda de campesinos, bandoleros y clérigos, unidos por su devoción al rey y su odio a los intelectuales y nobles ateos de la República. Avanzando hacia el norte, los sanfedisti dejan un rastro de una brutalidad espantosa, masacrando a cualquiera sospechoso de simpatías republicanas. En junio, las fuerzas de Ruffo, apoyadas por el bloqueo naval de Nelson, acorralan a los últimos defensores de la República Partenopea en los castillos de Nápoles. Superados y sin esperanza, los republicanos negocian una rendición honorable con el cardenal Ruffo. El tratado firmado y sellado les garantiza la vida y un pasaje seguro a Francia a cambio de deponer las armas. Es entonces cuando la flota de Nelson llega a la bahía de Nápoles. Influenciado directamente por María Carolina a través de Emma Hamilton, que se encuentra a bordo de su buque insignia, Nelson toma una decisión que manchará su reputación para siempre. Declara el tratado con los rebeldes nulo y sin efecto. Rompiendo una capitulación formal, una de las violaciones más graves del Código de Honor Militar, ordena que los republicanos que se habían rendido bajo palabra sean arrestados y entregados a las autoridades borbónicas. Comienza una de las represiones más sangrientas de la época. Se establecen tribunales sumarios cuya única función es condenar. La flor innata de la intelectualidad napolitana, científicos, escritores, juristas, aristócratas ilustrados, es sistemáticamente exterminada. En un acto de venganza personal y simbólica, Nelson hace colgar al almirante republicano Francesco Caracciolo del mástil de su propio buque, dejando su cuerpo expuesto como advertencia. Eleonora de Fonseca Pimentel también es llevada a la horca en la piazza del Mercato. María Carolina regresa a Nápoles en triunfo. Ha recuperado su trono, pero la ciudad que encuentra está traumatizada y ensangrentada. Su obsesión por gobernar y su sed de venganza han ahogado la ilustración napolitana en un baño de sangre. Ha demostrado que podía gobernar con la dureza de cualquier rey, pero al hacerlo, se ha convertido en un símbolo de tiranía y terror para muchos de sus súbditos. Su poder está seguro por el momento, pero el coste ha sido el alma de su reino, y la sombra de un emperador llamado Napoleón apenas comienza a alargarse sobre Europa. El estruendo del cañón francés se acerca. A finales de 1798, el ejército del general Championnet está a las puertas de Nápoles y el pánico se apodera del Palacio Real. Para María Carolina, el mundo se desmorona. Siente la traición en cada esquina, en la nobleza que flirtea con las ideas revolucionarias, en el pueblo que parece olvidar su lealtad, en su propio ejército incapaz de detener el avance enemigo. La decisión es inevitable y dolorosa. Deben huir. La operación de evacuación es un caos de secretos y desesperación, orquestada por el más fiel de sus aliados, el almirante británico Horatio Nelson,
y su inseparable confidente, Emma Hamilton. En las frías noches de diciembre, los pasillos del palacio son un hervidero de actividad clandestina. Se empaquetan tesoros de valor incalculable, obras de arte de Pompeya, las joyas de la corona y, lo más importante, el tesoro del Estado. Millones de ducados que la reina no piensa dejar en manos de los franceses. Cada caja que se saca a escondidas es un pedazo de su reino que se le escapa de las manos. La noche del 21 de diciembre de 1798, la familia real, disfrazada y amparada por la oscuridad, se escabulle hacia el puerto. Abordan el buque insignia de Nelson, el HMS Vanguard, un refugio de madera en medio de un mar de incertidumbre. Pero el mar Tirreno les tiene reservada una última prueba. Apenas zarpan, se desata una tormenta de una violencia apocalíptica. Las olas gigantescas azotan el barco, y el viaje se convierte en una pesadilla de mareos, miedo y tragedia. En medio de la tempestad, el más joven de sus hijos, el príncipe Alberto de apenas 6 años, sucumbe a la enfermedad y al agotamiento. Muere en los brazos de su madre. El dolor de María Carolina es inmenso, una herida que se suma a la humillación del exilio. Este golpe personal no la quiebra, la endurece, forjando en su interior una sed de venganza tan profunda como el océano que la rodea. El día de Navidad, la familia real desembarca en Palermo. Sicilia los recibe con una mezcla de compasión y recelo. El aire es diferente, la corte es más austera, y la sensación de ser una reina sin reino es asfixiante. Desde los balcones de su nuevo y reducido palacio, María Carolina mira hacia el norte, a través del mar, en dirección a su amada Nápoles. No hay desesperación en su mirada, sino la llama gélida de una determinación inquebrantable. Han robado su corona, han matado a su hijo. Su regreso no será un acto de política, será un acto de retribución. La reconquista ha comenzado en su mente y promete ser sangrienta. Mientras María Carolina trama su venganza en Sicilia, en Nápoles se desata la euforia revolucionaria. El 21 de enero de 1799, con la bendición del ejército francés, los jacobinos napolitanos proclaman el nacimiento de la República Partenopea. Una nueva bandera tricolor ondea sobre el Castel San Telmo. Las palabras libertad, igualdad, fraternidad resuenan en las plazas donde antes se aclamaba al rey. Parece el amanecer de una nueva era. A la cabeza de este sueño están las mentes más brillantes del reino, intelectuales, abogados, científicos y artistas que han abrazado los ideales de la Ilustración. Figuras como la poetisa y periodista Eleonora Pimentel Fonseca, que en su periódico Monitore Napoletano narra el pulso de la revolución, o el jurista Mario Pagano, que redacta un proyecto de constitución para abolir los privilegios feudales y establecer un gobierno del pueblo. El almirante Francesco Caracciolo, un noble que había servido a los Borbones, se une a la causa republicana, poniendo la pequeña flota napolitana al servicio del nuevo Estado. Se plantan árboles de la libertad, se organizan debates públicos y se legisla a un ritmo frenético para modernizar una sociedad anclada en el pasado. Sin embargo, este sueño tiene cimientos de arena. La República es, en esencia, un estado satélite de Francia, completamente dependiente de la presencia militar del general Championnet. Además, la revolución es un fenómeno de la élite urbana. En las calles, los Lazzaroni, las clases populares de Nápoles, miran con desconfianza a estos reformadores que atacan sus tradiciones y su profunda fe católica. Para ellos, el rey Fernando sigue siendo el monarca legítimo, y la reina María Carolina, a pesar de su autoritarismo, una figura de poder reconocible.
La República comete el error fatal de no ganarse su corazón. Desde Palermo, María Carolina observa cada movimiento. Sus espías le informan de las divisiones internas, de la arrogancia de los intelectuales y del creciente descontento popular. Ella no necesita un ejército convencional para destruir la República. Necesita canalizar la furia de los leales, y encuentra al hombre perfecto para la tarea, el cardenal Fabrizio Ruffo, un clérigo guerrero, astuto y carismático. La reina le encomienda una misión sagrada y brutal: levantar un ejército en las provincias del sur y marchar sobre Nápoles. Ruffo desembarca en Calabria y su llamado a las armas es un éxito rotundo. Campesinos, bandoleros y clérigos se unen a su causa, formando el ejército de la Santa Fe, los Sanfedisti. No luchan por la política, luchan por Dios y el rey. Mientras los jacobinos debaten sobre filosofía en los salones de Nápoles, una marea de fervor religioso y violencia primitiva avanza implacablemente hacia ellos, prometiendo ahogar el sueño de la República en sangre. Junio de 1799. El sueño de la República partenopea se convierte en una pesadilla. El ejército de la Santa Fe, liderado por el cardenal Ruffo, llega a las puertas de Nápoles. No es un ejército de liberación, es una horda furiosa. Los Sanfedisti, a los que se unen miles de lazzaroni de la ciudad, desatan una cacería humana contra todo aquel sospechoso de simpatizar con los franceses. Las calles se tiñen de rojo en una orgía de saqueos, linchamientos y una brutalidad que horroriza al propio cardenal Ruffo. Los últimos republicanos, superados en número y sin esperanzas de recibir ayuda francesa, se refugian en las fortalezas de la ciudad, el Castel Nuovo y el Castel de Lobo. Viendo la masacre, Raffo, más pragmático que vengativo, les ofrece una salida honorable, un tratado de capitulación que les garantiza la vida y un exilio seguro a Francia. Los republicanos, exhaustos y desesperados, aceptan. Los barcos ya están preparados en el puerto para llevarlos a la libertad. Pero entonces, en el horizonte, aparece la flota británica de Horatio Nelson, y con ella llega la voluntad implacable de María Carolina. La reina, desde Palermo, ha enviado órdenes inequívocas a Nelson. No debe haber piedad. No habrá pactos, ni perdón, ni exilio. Solo castigo. Nelson, influenciado por su amante Emma Hamilton, quien actúa como portavoz de la furia de la reina, declara nulo el tratado firmado por el cardenal Ruffo. Es uno de los actos de traición más infames de la época. Los republicanos que se habían rendido bajo la promesa de salvoconducto son arrestados y encadenados. Comienza el terror. Se instaura una junta de Estado para llevar a cabo juicios sumarios. Las sentencias de muerte se dictan por decenas cada día. La venganza de María Carolina es personal y meticulosa. El almirante Francesco Caracciolo es el primero en caer. Se le niega una muerte digna de un soldado y es ahorcado del mástil de su propio barco. Su cuerpo arrojado al mar como un criminal común. Eleonora Pimentel Fonseca, la voz de la revolución, sube al cadalso con una valentía que avergüenza a sus verdugos. Junto a ellos, la flor innata de la intelectualidad napolitana es sistemáticamente exterminada. Cuando María Carolina finalmente regresa a Nápoles, no lo hace como una madre que recupera a sus hijos, sino como una conquistadora que inspecciona un campo de batalla. Ha recuperado su reino, pero lo ha hecho ahogando en sangre cualquier anhelo de cambio. La represión es tan brutal que deja una cicatriz imborrable en el alma de la ciudad, creando mártires y sembrando un odio que perdurará por generaciones. La reina ha ganado, pero su trono ahora se asienta sobre miles de tumbas. Y mientras celebra su sangrienta victoria, en Francia,
un joven general corso que ha seguido de cerca los acontecimientos en Italia, se convierte en el hombre más poderoso de su país. Su nombre es Napoleón Bonaparte, y su sombra pronto se proyectará sobre el ensangrentado reino de María Carolina. El nuevo siglo amanece en Europa bajo una atmósfera de tensión. María Carolina, tras la brutal purga de 1799, se siente segura en su trono restaurado. Cree haber extirpado de raíz la semilla de la revolución. Sin embargo, no se da cuenta de que su lucha local es solo un eco de un conflicto mucho mayor, un pulso continental cuyo epicentro es París. Allí, Napoleón Bonaparte, ahora primer cónsul, redibuja el mapa político con una ambición sin precedentes. Para él, el reino borbónico de Nápoles es una anomalía intolerable, un enclave reaccionario, un aliado de su archienemiga Inglaterra y un obstáculo para su dominio de Italia. La reina lo comprende instintivamente. En Napoleón no ve a un simple revolucionario, sino a un igual, un déspota de inmenso talento y poder, el reflejo oscuro de su propia obsesión por gobernar. Comienza así un duelo personal a distancia. María Carolina se convierte en una de las almas de las coaliciones antinapoleónicas. En 1800 viaja a Viena para rogar a su yerno, el emperador Francisco II de Austria, que se una a la lucha. Utiliza su vasta red de contactos familiares en las cortes europeas, tejiendo una frágil tela de araña diplomática para contener al corso. Pero sus esfuerzos son en vano. El genio militar de Napoleón es imparable. En 1804 se corona emperador de los franceses y su poder se vuelve casi absoluto. La presión sobre Nápoles aumenta. El reino vive en un estado de alerta permanente, con el ejército francés acantonado en sus fronteras. María Carolina busca desesperadamente la protección de Inglaterra y Rusia, permitiendo que sus flotas usen los puertos sicilianos y firmando tratados de defensa mutua. Es una apuesta arriesgada que sella su destino. La gota que colma el vaso llega en 1805. La tercera coalición, que la reina tanto había ayudado a forjar, es aniquilada en la batalla de Austerlitz. Con Austria y Rusia derrotadas, Nápoles queda completamente expuesta. La furia de Napoleón se desata. Desde su palacio en Viena, dicta una sentencia lapidaria. La dinastía de Nápoles ha dejado de reinar. Su existencia es incompatible con la tranquilidad de Europa y el honor de mi corona. La amenaza se materializa de inmediato. Un formidable ejército francés, al mando del mariscal André Massena, cruza los Alpes y marcha hacia el sur. María Carolina intenta organizar una defensa desesperada, arengando al pueblo y tratando de revivir el espíritu sanfedista de 1799. Pero esta vez es diferente. El recuerdo de la represión sigue vivo y el pueblo está cansado de la guerra. La resistencia se desmorona antes de empezar. Por segunda vez en menos de una década, la familia real debe abandonar su capital. En febrero de 1806, María Carolina sube de nuevo a un barco que la llevará a Sicilia. Mientras observa cómo la silueta de Nápoles se desvanece en la distancia, sabe que este exilio es distinto. Ya no huye de un ejército revolucionario, huye del nuevo amo de Europa. Su reino ha caído, no por una revuelta interna, sino como una pieza más en el gran tablero de ajedrez de Napoleón Bonaparte. Palermo, 1806. La historia se repite, pero como una farsa cruel. La corte borbónica en Sicilia es ahora una sombra de lo que fue, un gobierno en el exilio que reina sobre una isla protegida por la flota británica. En el continente, el trono de Nápoles es ocupado primero por José Bonaparte, hermano de Napoleón,
y luego por su carismático mariscal, Joaquín Murat. Para María Carolina, esta es la humillación definitiva. Es una reina sin reino, una soberana prisionera de sus propios aliados. Su energía, que antes movía ejércitos y derribaba gobiernos, ahora se consume en un torbellino de conspiraciones inútiles. Desde su palacio en Palermo, financia levantamientos populares en Calabria y fomenta complots para asesinar a los nuevos gobernantes. Cada intento fracasa estrepitosamente, sirviendo solo para aumentar la desconfianza de sus protectores británicos. El comandante de las fuerzas británicas en Sicilia, Lord William Bentinck, es un hombre pragmático y de ideas liberales. Ve en la reina no a una aliada, sino a un obstáculo para la estabilidad. Choca frontalmente con el absolutismo de María Carolina, a quien considera una déspota intrigante y peligrosa. Bentinck impulsa la redacción de una constitución para Sicilia en 1812, un modelo inspirado en el parlamentarismo británico que limita drásticamente el poder real. Para la reina, esto es una afrenta intolerable, una traición a todo lo que representa. La lucha de poder es encarnizada, pero María Carolina está en una posición de debilidad. Lo que es peor, su propia familia la abandona. Su esposo, el rey Fernando, siempre más interesado en la caza que en el gobierno, y su hijo, el príncipe heredero Francisco, se ponen del lado de Bentinck, cansados de las interminables y costosas conspiraciones de la reina. Aislada políticamente y despojada de toda autoridad, su posición se vuelve insostenible. En 1813, Lord Bentinck le da el golpe de gracia. La obliga a abandonar Sicilia. Es un exilio dentro del exilio. Con el corazón roto, la envejecida reina emprende un largo y penoso viaje. Ya no es una soberana temida, sino una figura patética y errante. Viaja a Constantinopla, luego a Odesa a través del Mar Negro, y finalmente, tras un arduo trayecto por tierra, llega a su Austria natal, al palacio de Schönbrunn en Viena. Es un regreso a los orígenes, pero como una extraña en su propia casa. En Viena, mientras las grandes potencias se preparan para el congreso que rediseñará Europa tras la primera abdicación de Napoleón, María Carolina libra su última batalla. Con la poca fuerza que le queda, intriga y negocia, buscando apoyos para garantizar la restauración de su familia en el trono de Nápoles. Pero el destino le tiene reservado un final silencioso. La noche del 8 de septiembre de 1814, en sus aposentos del palacio de Hetzendorf, sufre un derrame cerebral y muere. Fallece sola, a pocas semanas del inicio del Congreso, que decidirá el futuro por el que tanto luchó. Nunca vería la caída final de Napoleón, ni el regreso de su esposo a Nápoles. La reina, obsesionada con el poder absoluto, terminó sus días sin poder alguno, lejos del reino que fue su vida, su gloria y su perdición. El año 1806 marcó el principio del fin para el poder ostensible de María Carolina. Las tropas de Napoleón, bajo el mando del mariscal Massena, marcharon sobre Nápoles, forzando a la familia real a una segunda y humillante huida. El destino, una vez más, era Sicilia. Pero esta vez, el exilio sería diferente. La isla estaba bajo la férrea protección de la flota británica, y con la protección llegó el control. A bordo del barco que los llevaba a Palermo, el rostro de la reina era una máscara de furia contenida. Había perdido su reino por segunda vez, no por falta de lucha, sino por la abrumadora fuerza de un enemigo que parecía invencible. En Palermo, la corte se instaló en un ambiente de precariedad y dependencia. La ayuda británica era su única salvación, pero para María Carolina era una jaula dorada. Su poder, antes absoluto,
ahora estaba supeditado a los intereses de Londres, representados por una figura que se convertiría en su némesis, Lord William Bentinck. Bentinck, el enviado británico, llegó a Sicilia con un mandato claro: asegurar la estabilidad de la isla como base estratégica contra Napoleón y reformar el corrupto gobierno borbónico. No sentía ninguna simpatía por la reina, a quien consideraba una déspota intrigante y un obstáculo para los planes británicos. Desde el primer encuentro, el choque fue inevitable. Él veía en ella la encarnación del antiguo régimen absolutista. Ella veía en él un advenedizo arrogante que pretendía dictarle cómo gobernar. Relegada a un papel secundario, María Carolina se negó a aceptar su destino. Se convirtió en una reina en la sombra, tejiendo una red de espionaje y conspiración desde sus aposentos en el Palacio Real de Palermo. Su objetivo era doble: organizar una contrarrevolución en el continente para expulsar a los franceses y al mismo tiempo socavar la autoridad de Bentinck en Sicilia. Utilizaba agentes secretos, sobornaba a funcionarios y mantenía una correspondencia clandestina con Austria y España, buscando apoyos para su causa. Vivía en un estado de paranoia y actividad febril, convencida de que solo ella poseía la visión y la voluntad para salvar el trono. Las tensiones con Bentinck escalaron rápidamente. Él la acusaba de malgastar los subsidios británicos en complots inútiles y de mantener contactos secretos con el enemigo. Ella lo despreciaba, viéndolo como un carcelero con modales de mercader. En los salones de Palermo se libraba una guerra silenciosa, una batalla de voluntades entre la reina depuesta y el diplomático imperial. María Carolina se sentía atrapada, su poder erosionado día a día, no solo por los británicos, sino también por la nobleza siciliana que aprovechaba la situación para ganar autonomía. La frustración la consumía, transformando su determinación en una obsesión peligrosa. Estaba jugando una partida arriesgada, sin darse cuenta de que cada movimiento en falso la acercaba más al abismo. El enfrentamiento final se avecinaba, un choque que no solo decidiría el futuro de Sicilia, sino que sellaría el destino de la propia reina. Aislada en Palermo y vigilada por los británicos, María Carolina encontró su arma más potente en la pluma. La tinta y el papel se convirtieron en la extensión de su voluntad, un campo de batalla donde aún podía desplegar su formidable intelecto político. Su correspondencia durante este período de exilio siciliano es un testimonio asombroso de su incansable energía y su mente estratégica. Cada noche a la luz de las velas, la reina llenaba páginas y páginas con una caligrafía apretada y enérgica, despachando un torrente de cartas a través de una red de mensajeros secretos que desafiaban el bloqueo naval y la vigilancia de los espías de Lord Bentinck. Sus principales corresponsales eran los miembros de su extensa familia imperial, su sobrino, el emperador Francisco II de Austria, y especialmente su amada hija, María Teresa, emperatriz consorte. A ellos no solo les relataba sus penurias y su odio visceral hacia Napoleón, a quien llamaba el monstruo corso, sino que les dictaba estrategia. Analizaba los movimientos de las tropas, proponía alianzas, criticaba a los generales y ministros y los instaba a actuar con la firmeza que, según ella, les faltaba. Sus cartas eran una mezcla de afecto maternal, manipulación emocional y agudo análisis geopolítico. «No debéis confiar en nadie», escribía a su sobrino, «especialmente en los rusos. Recordad que la sangre de vuestra tía fue derramada por la inacción de Europa». En sus misivas se revelaba la verdadera reina, una política consumada que se negaba a ser una mera figura decorativa. Usaba códigos y un lenguaje velado para discutir sus planes más secretos.
consciente de que sus comunicaciones podían ser interceptadas. Hablaba de medicinas para referirse a subsidios y de amigos enfermos para aludir a aliados políticos en problemas. Cada carta era una pieza en su complejo ajedrez mental, un intento desesperado por seguir influyendo en el destino de Europa desde su isla prisión. El volumen de su producción epistolar era prodigioso. No solo se comunicaba con las grandes cortes, también mantenía el contacto con sus leales en Nápoles, alentando la resistencia contra el régimen de José Bonaparte y después de Joaquín Murat. Prometía recompensas, daba instrucciones para sabotajes y trataba de mantener viva la llama de la lealtad borbónica. Estas cartas eran su oxígeno, la prueba de que su poder, aunque invisible, seguía existiendo. Pero esta arma de doble filo sería también la causa de su caída. Lord Bentinck, cada vez más convencido de la duplicidad de la reina, intensificó la vigilancia sobre ella. Sus espías trabajaban día y noche para descifrar sus códigos y capturar a sus mensajeros. Sabía que solo necesitaba una prueba irrefutable de su traición a la Alianza Británica para actuar. Y en 1813, esa prueba llegó. Una carta, interceptada y descifrada, revelaba un complot de la reina para negociar con Napoleón a espaldas de los británicos, buscando un acuerdo que salvara su dinastía a cualquier precio. La carta era la pistola humeante que Bentinck había estado esperando. Con el pergamino en la mano, se dirigió al palacio, listo para el jaque mate final. La relación entre María Carolina y su esposo, el rey Fernando IV, fue siempre una compleja amalgama de política, poder y profunda incompatibilidad personal. Desde su llegada a Nápoles, como una joven archiduquesa austriaca, educada y ambiciosa, se encontró unida a un hombre cuya principal preocupación era la caza, la comida y los placeres sencillos. Fernando, conocido por su dialecto napolitano y sus modales toscos, carecía del intelecto y la ambición para gobernar. Al principio María Carolina se sintió consternada, pero pronto vio una oportunidad. Tras dar a luz a su primer heredero varón, reclamó su puesto en el Consejo de Estado, como estipulaba su contrato matrimonial, y a partir de ese momento fue ella quien realmente empuñó el cetro. Durante décadas, Fernando fue una sombra a su lado, un rey consorte en su propio reino. Él firmaba los decretos que ella redactaba, aprobaba las políticas que ella diseñaba y declaraba las guerras que ella instigaba. Mientras él se dedicaba a sus pasiones rústicas, ella se sumergía en los asuntos de Estado, convirtiendo Nápoles en una potencia cultural y un actor clave en la política europea. Era un matrimonio de conveniencia que funcionaba por la abdicación de él y la ambición de ella. Sin embargo, el exilio en Sicilia rompió este frágil equilibrio. Lejos de Nápoles, y bajo la influencia de Lord Bentinck y los varones sicilianos que despreciaban a la reina austriaca, Fernando comenzó a saborear una nueva independencia. Los británicos lo veían a él como el mal menor, un monarca maleable que, a diferencia de su esposa, no causaría problemas. Por primera vez en su vida de casado, Fernando encontró el coraje, o quizás la oportunidad, para desafiar a María Carolina. El Palacio Real de Palermo se convirtió en el escenario de una guerra conyugal. Se formaron dos facciones, dos cortes que apenas se hablaban. Las discusiones eran constantes y amargas. Ella lo acusaba de ser un títere de los ingleses, de traicionar su propia corona y su propia familia. Él, cansado de décadas de sumisión, la acusaba de poner en peligro el trono con sus conspiraciones y su intransigencia. El desdén que siempre había existido bajo la superficie
Ahora era un abismo abierto entre ellos. María Carolina, que había dominado a su esposo durante 40 años, no podía soportar esta humillación. Ver a Fernando tomar decisiones, apoyado por sus enemigos, era una afrenta insoportable. La culminación llegó en 1813. Con las pruebas de la traición de la reina en la mano, Bentinck le dio un ultimátum a Fernando. O exiliaba a su esposa, o los británicos le retirarían todo su apoyo, lo que significaba la pérdida definitiva de su corona. Ante esta elección, Fernando no dudó. El hombre que había sido su sombra durante toda una vida fue el encargado de darle el golpe de gracia. Con una frialdad que la dejó atónita, el rey le comunicó su decisión. Debía abandonar Sicilia inmediatamente. No había negociación posible. Era una orden. Para María Carolina fue la traición final. No solo había perdido su reino a manos de Napoleón y su poder a manos de los británicos, sino que ahora era repudiada por su propio marido. El hombre al que había despreciado pero controlado era ahora su verdugo. Sola, despojada de su título efectivo y de su hogar, se enfrentaba al exilio definitivo. Una reina sin corona, sin país y ahora sin familia. El viaje de María Carolina desde Sicilia fue una odisea de humillación y peligro, un reflejo de su caída en desgracia. Obligada a abandonar Palermo en 1813, abordó un barco británico que la llevó no a un puerto amigo en Italia, sino en un largo y tortuoso desvío por el Mediterráneo oriental. Navegó hacia Zante, luego a Constantinopla, la capital de un imperio otomano que alguna vez fue su rival. Desde allí atravesó el tormentoso Mar Negro hasta Odesa, en el corazón del imperio ruso. Finalmente, tras meses de un viaje agotador por tierra a través de Europa del Este, llegó a las puertas de Viena en enero de 1814. Era un espectro de lo que había sido, una mujer de 61 años, agotada por el viaje, la enfermedad y la amargura, pero con el fuego de su voluntad aún ardiendo en sus ojos. Viena, la ciudad de su infancia, el epicentro del poder de los Habsburgo, era su último refugio. Fue recibida por su sobrino, el emperador Francisco II, con una mezcla de afecto familiar y cautela política. Para él, ella era una figura legendaria, la hija predilecta de la gran emperatriz María Teresa, pero también una exiliada problemática cuya presencia podría complicar las delicadas negociaciones que estaban a punto de comenzar. Napoleón había sido derrotado y los líderes de Europa se congregaban en Viena para redibujar el mapa del continente. A pesar de su estado, María Carolina no llegó a Viena para retirarse. Llegó para luchar. Se instaló en el palacio de Hetzendorf, en las afueras de la ciudad, y transformó sus salones en un centro de actividad política. Su objetivo era único y claro: asegurar la restauración de la dinastía borbónica en el trono de Nápoles y la aniquilación de Joaquín Murat, el mariscal de Napoleón que aún reinaba allí. Aunque no tenía un papel oficial en el inminente Congreso de Viena, su influencia era innegable. Recibió a los diplomáticos más importantes de la época: al astuto Metternich, el canciller austriaco, a Talleyrand, el camaleónico representante de la Francia restaurada, al zar Alejandro I de Rusia. A todos les expuso su caso con la pasión y la lógica implacable que la caracterizaban. Argumentaba, suplicaba, amenazaba. Les recordaba los lazos de sangre, las antiguas alianzas y el principio de legitimidad monárquica que el propio Congreso pretendía defender. Era la encarnación viviente de la lucha contra la revolución. Pero había una profunda ironía en su situación. La joven archiduquesa que había partido de Viena hacía casi 50 años
como una pieza clave en la estrategia matrimonial de su madre, regresaba ahora como una suplicante, luchando por el reino que había gobernado como propio. Mientras las potencias deliberaban, su salud, minada por años de estrés y por el arduo viaje, comenzó a fallar. Su cuerpo se debilitaba, pero su mente permanecía lúcida, enfocada en esa última batalla. A finales del verano de 1814, las noticias que llegaban de las negociaciones preliminares eran favorables. Las grandes potencias parecían inclinarse por la restauración de los Borbones en Nápoles. María Carolina sintió el sabor de una victoria agridulce. Había dedicado su vida a defender su corona y en el último acto parecía haberlo logrado. Sin embargo, no sabía que el tiempo se le estaba agotando y que el telón estaba a punto de caer antes de que pudiera ver el resultado final de su última gran intriga. La noche del 7 de septiembre de 1814, en su dormitorio del palacio de Hetzendorf, María Carolina trabajaba hasta tarde, como siempre. Sobre su escritorio había cartas por responder y notas sobre las negociaciones del Congreso. A la mañana siguiente, su dama de compañía la encontró sin vida. Había muerto mientras dormía, víctima de un derrame cerebral. Tenía 62 años. Su muerte fue repentina y silenciosa, un final anticlimático para una vida marcada por el drama, el poder y la agitación. Falleció a pocos días de la apertura oficial del Congreso de Viena, el evento que ella había esperado con ansias para cimentar su victoria final. No llegó a ver a su esposo Fernando regresar triunfante a Nápoles, ni la caída definitiva de Murat. La noticia de su muerte recorrió las cortes de Europa, provocando una mezcla de respeto a regañadientes y alivio. Había muerto una de las últimas grandes monarcas del antiguo régimen, una mujer que había sido amiga de Catalina la Grande, enemiga de Robespierre y némesis de Napoleón. Su legado es tan complejo y contradictorio como lo fue su carácter. Para sus enemigos, fue la reina sanguinaria, la déspota que, junto a su favorito, John Acton, instauró un reinado de terror en Nápoles tras la efímera república partenopea, persiguiendo a intelectuales y liberales con una crueldad implacable. La vieron como una extranjera intrigante que sacrificó los intereses de Nápoles a los de su Austria natal. Para sus defensores, fue una patriota feroz, la única líder en Italia que comprendió la verdadera amenaza de la Francia revolucionaria y luchó contra ella con todas sus fuerzas. Fue una mecenas de las artes y la cultura, embelleciendo Nápoles, apoyando excavaciones en Pompeya y Herculano y promoviendo la ciencia. Fue, sobre todo, una mujer que se negó a aceptar el papel ornamental que la sociedad le asignaba. Hija de la emperatriz María Teresa, heredó de su madre la convicción de que gobernar era su derecho y su deber. En un mundo dominado por reyes, ella gobernó como un hombre, con una inteligencia, una ambición y una crueldad que igualaban, y a menudo superaban, a las de sus contemporáneos masculinos. Fue una estratega brillante y una madre devota, aunque su amor a menudo se expresaba a través de alianzas matrimoniales estratégicas para sus hijos. Su vida fue una tragedia en el sentido clásico, una figura de inmenso poder cuyas propias pasiones y odios la llevaron a la ruina. Su obsesión por derrotar a la revolución y a Napoleón la consumió, cegándola a las realidades cambiantes de su tiempo. Al final, la reina de hierro de Nápoles dejó una marca indeleble. Su historia no es solo la de una reina, sino la de una era de transición violenta, el choque entre el absolutismo y las nuevas ideas de libertad. Su retrato, con su mirada firme y su mandíbula decidida,
sigue siendo el de una mujer que se atrevió a empuñar el poder sin disculpas, dejando un legado de creación y destrucción que define la tumultuosa historia del sur de Italia y de Europa.